Buenas, mi nombre es Isaac Román Hinoa, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy les estaré planteando las siguientes problemáticas. Bueno, ¿qué es la regla general de la cadena? La regla general de la cadena nos permite derivar una función que está dentro de otra. Una función, vimos de cálculo 1, que una función f, una función g encerrada en una función x. La forma de derivarla era la derivada de f respecto a g de x. Entonces acá sin poner en la mano g de x, entonces luego si se multiplicaba por la derivada de g de x. Entonces, ¿qué forma adopta? Bueno, primero, ¿qué forma adopta con respecto a funciones multivariables? Se utiliza el siguiente símbolo para denotar nuestra derivada parcial. Entonces, en derivadas parciales, marcamos nuestra W como una función x, y, z. Tenemos dos casos aquí presentes, funciones de dos variables independientes, hasta de tres variables independientes. Esta es nuestra variable inicial. X y z serían nuestras variables intermediarias, que cada una sería una función que comprenda a una variable independiente. Nuestra variable dependiente puede ser t, puede ser s, puede ser lo que sea, pero cada una comprende, cada variable intermedia comprende variables independientes. Verificar esto aquí. Z también con respecto a t, s. Entonces, recuerden, esto es nuestra variable inicial, nuestras variables intermediarias, entonces nuestras variables independientes. Ahora veremos con mejor forma. Las escribiré de manera generalizada, como se realiza. W, vamos a decir que sea con respecto a t en este caso. Respecto a t, entonces respecto a t, respecto a la variable, perdón, borrar. Con respecto nuestra función principal, derivada con respecto a una variable intermediaria o intermedia. Entonces luego esa variable intermedia con respecto a un independiente. En este caso, entonces, ese proceso se hace con nuestra variable y con nuestra variable z, y se puede realizar el mismo proceso con respecto a s, que lo haremos más detallado adelante. Bueno, aquí vemos nuestro primer caso. Tenemos aquí que nuestra W es una función multivariable con respecto a x, y. Tenemos que W es nuestra variable dependiente, como podemos ver aquí. Que nuestras variables x, y son nuestras variables intermedias, y que t es nuestra variable independiente. Entonces, queremos derivar de manera, aplicando la regla de la cadena, nuestra función W con respecto a t. Entonces,
tenemos que identificar. Sabemos que W es con respecto a dos variables, entonces se utiliza la siguiente. Como podemos percibir aquí, es nuestra derivada parcial. Nuestra derivada con respecto a W de t. Aquí hay un error, aquí tendría que ser el símbolo de la derivada parcial porque es con respecto a W y W es una función multivariable. Entonces, ya si el otro proceso sería lo mismo con respecto a X, entonces como nuestra X es una variable intermedia, pero esta comprende una función que no es de multivariable, sino de una simple variable, nuestra derivada no es parcial, nuestra derivada es simple. Entonces, se aplica de x de t más el mismo proceso con respecto a nuestra otra variable intermedia y de y con respecto a nuestra variable independiente. Entonces, esta es una forma de graficar o identificar cuáles son nuestras variables dependientes, intermedias e independientes. Es bueno, antes de realizar cualquier ejercicio, identificarlas. En este caso, vuelvo y repito, nuestra variable dependiente, cuando derivamos de manera parcial, nos da nuestras, luego utilizamos, o sea, reemplazamos los valores y bueno, vamos a hacer el ejemplo que le escribí de manera general para que entiendan. Tenemos una función W que es igual a X por Y, ¿verdad? Entonces, W es igual a X por Y. Nos dice que nuestra derivada con respecto a W, nuestra derivada de W con respecto a T es igual a nuestra derivada con respecto a X. Entonces, X por Y. No, X por Y. Procedemos a derivar con respecto a X. La derivada de X por Y con respecto a X se asume que nuestra Y es una constante. Entonces, nuestra derivada de X es simplemente Y. Entonces, nos dice, este primer proceso que estamos haciendo aquí es, este primer proceso que estamos haciendo aquí número 1 es este que están viendo aquí. Entonces, ya realizamos la derivada parcial de W con respecto a X. Entonces, ahora falta aplicar nuestra derivada de X con respecto a T. Entonces, nuestra derivada de X es el negativo seno de T. Está multiplicando. Más nuestro segundo paso, que es este que vemos aquí. Nuestra función W derivada con respecto a Y. Entonces sería, se asume que X es una constante. Nuestra derivada de Y es 1, entonces queda X multiplicado por la derivada de Y con respecto a T es coseno de T por 1, pero el 1 no se marca. Entonces ya aquí tenemos nuestra derivada. Antes de realizarlo, podemos sustituir los valores que tenemos aquí, que nos dice que Y es igual a seno de T. Entonces vendría quedando
que seno de t por negativo seno de t es negativo seno al cuadrado de t. Y nos dice también que nuestra x es coseno de t, entonces de este lado nos quedaría coseno al cuadrado de t. Hasta ahí, espero que se entienda. El primer proceso lo vimos aquí, que es este es nuestro primer proceso. Luego, vieron que sustituimos con respecto a y y x y derivamos nuestra función x y nuestra función y con respecto a t. Entonces, ahí obtuvimos nuestras variables independientes, nuestra función con respecto a nuestra variable independiente que es t. Como vemos aquí, t, x, y w. Vamos a ver el segundo. Este es el caso donde nuestra x y nuestras variables independientes comprenden una única variable. Nuestro segundo ejemplo presenta la misma situación. O sea, la única diferencia que tiene es que nuestras variables intermedias son 3. Entonces, procedemos con este orden. Decimos que, al igual aquí, el símbolo es el otro. Entonces, nuestra derivada de w con respecto a t, para llegar a t de w, tenemos que pasar por nuestra variable intermedia, que es x. Entonces procedemos. Nos dice que nuestra función x por y más z derivada en función de x nos da x por y. Asumimos que y y z son constantes, entonces nuestra y sale fuera, x equivale a 1, entonces y. Ahora procedemos con la derivada con respecto la derivada de x con respecto a t. Nos da negativo seno de t. Es similar al problema anterior. Más con respecto a y ahora nos queda x, ya que nuestra derivada de z da 0, pues es una constante. Y aquí permanece la x porque la x sale fuera y la derivada de y es 1, entonces se multiplican. Ahora, la derivada con respecto a t de y es coseno de t. Y ahora derivar con respecto a z, nuestra función original, entonces nos quedaría 0 más 1, 1. Por la derivada de z con respecto a t, que sería 1 también. Entonces, derivada, perdón. Yo estaba equivocado, ¿verdad? Porque cuando se dice derivada parcial, solamente haríamos un solo lado, entonces la derivada completa de la función, no la derivada parcial de w, sino la derivada de w. Entonces ahora reemplazamos, hacemos el mismo proceso que vimos atrás, negativo seno cuadrado de t. Dije que
tienen valores similares. Más coseno al cuadrado de t más 1. Entonces, este sería nuestro resultado. En el otro problema, solamente teníamos las variables intermedias x, y, no teníamos a z. Entonces, ya lo vemos aquí. Derivamos parcialmente con respecto a cada una de las variables intermedias, nuestra variable de, o sea, nuestra función inicial. Luego, nuestras variables intermedias comprenden unas funciones. Esas funciones la derivamos entonces con respecto a nuestra variable independiente, que es t. Veremos el siguiente problema. En este caso, hay diferentes formas de expresar, o sea, de graficar para entender mejor así qué pasa en la regla de la cadena. Entonces, en el primer caso, todos tenemos una sola variable dependiente, w. Luego, o sea, es la misma forma, o sea, las tres gráficas quieren decir lo mismo, pero aplicándose de manera distinta. Entonces, vamos a ver. Esta comprende a R y comprende a S, entonces esta comprende a las dos. R, S. Esta variable, esta gráfica comprende a las dos. Dice que nuestra variable, o sea, nuestra función W comprende nuestras variables X, Y, Z. Entonces se dice que X, Y, Z son funciones llamadas G, H y K que comprenden consigo las variables R y S. Lo veremos aquí realizando, o sea, haremos el ejemplo para que entiendan. Nuestra W, la derivada nuestra W con respecto a R, ahora sí se hace de manera parcial porque es con respecto a una variable independiente, perdón. En estos casos se señalizaba así porque t era nuestra única variable independiente. Al igual que aquí, t era nuestra única variable dependiente. Pero en este caso tenemos dos variables independientes. Por lo que haremos primero nuestra R y haremos el proceso. ¿A qué equivale nuestra W? Nuestra derivada parcial de W con respecto a X. Hacemos la derivada aquí equivale a 1, esto equivale a 0 y esto equivale a 0 en este caso, porque es con respecto a X. Lo otro se vuelve o se toma en cuenta como si fuera una constante. Entonces plasmamos nuestro 1. Entonces hacemos el siguiente proceso, que es derivar a X con respecto a S. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos a un S fuera como si fuera una constante y derivamos R. Derivada de R equivale a 1. Entonces, ponemos 1 sobre S. Ya hicimos nuestra variable en X, ahora hacemos nuestra variable en Y. Vamos a borrar esto para tener más espacio. Más esto que vemos aquí con respecto a Y, nuestra derivada W con respecto a Y es equivale a 2. Esto equivale a 0, esto equivale a 0, esto equivale a 2. Entonces plasmamos nuestro 2. Y ahora va esta derivada de Y con respecto a R. Entonces nuestro valor es 2R.
Esto equivale a 0. Entonces ponemos 2R más, hacemos el mismo proceso con respecto a Z. Aquí quedaría 2Z, 0, 0, entonces 2Z multiplicado por nuestra derivada de Z con respecto a R sería 2. Ponemos el 2. Ya tenemos el primer paso hecho. Ya solamente queda sustituir nuestras variables intermedias por nuestras variables independientes. Entonces, la única que permanece es Z. Entonces nos dice que el valor de Z es 2R. Entonces aquí esto sería equivalente a 1 sobre S más 4R, 4R más 2Z sería 2. Vamos a hacerlo así, que no lo hicimos otro ejercicio. Vamos a hacerlo más lento para que vaya entendiendo. Z equivale a 2R. Entonces, 2R por 2 se equivale a 8. Vamos a borrar, ponerlo para que ustedes lo vean y hice ese proceso para que vean solamente. 8R. Y esto equivale a 12R. Y aquí tenemos nuestro primer resultado. Nuestra derivada parcial con respecto a R. La derivada parcial con respecto a S. ¿Ven lo que pasa cuando derivamos X, Y, Z? Quedan funciones con respecto a nuestras variables independientes. En este caso son 2. Entonces aquí seremos un poco más breves con respecto a S. Es igual a esto es similar. Así que simplemente lo bajamos. 1. Dejamos este paréntesis en blanco porque no conocemos ese valor. Este valor sí lo conocemos, que es 2. 2. Y este valor, dejamos este paréntesis en blanco. Y este valor lo conocemos, que es 2Z. 2Z. Ustedes saben que esto es Z, por eso lo estoy diciendo. Pero no se entiende nada. Z. Y bueno, ahora sí, con respecto a S. Nuestra X con respecto a S se toma R como constante. Y vamos a ponerlo respecto nuestra X con respecto a S. Equivale a, como nuestra R es una constante, sería entonces la derivada con respecto a S de S a la menos 1. Entonces esa derivada sería menos 1 sobre S al cuadrado. Para hacerlo más bonito. Eso equivale a negativo 1 sobre S al cuadrado. Aquí 1 sobre S al cuadrado. Más nuestra derivada de Y respecto a S
pasa aquí? R cuadrado se vuelve 0 más nuestra derivada con respecto a S de nuestro logaritmo. Se aplica también la regla de la cadena, que S, primero derivamos F, que es logaritmo, entonces quedaría igual a 1 sobre S multiplicado por la derivada de la función que está dentro, que es S, equivale a 1. Entonces, 1 sobre S. 1 sobre S. Y Z es igual a 2R con respecto a una derivada con respecto a S de Z es 0. Qué fácil es eso. S equivale a esto. Entonces ya nos queda una función con respecto a las variables independientes. En este caso son R y S. Aquí hizo el proceso por separado. Aquí le hizo la derivada parcial con respecto a R, como ven aquí, y aquí con respecto a S. Esa es la forma de señalizar de manera gráfica, o simbolizar de manera gráfica, este proceso. Este es un proceso parecido al anterior. Yo diría que el mismo. A ver. No. Es el mismo porque tenemos Z. Tenemos aquí es. Aquí, esto no. Este proceso lo realizaremos. Aquí debemos identificar cuáles son nuestras variables independientes. En este caso dice que es R y S, pero si la gráfica no lo indica, será porque uno de los dos se elimina. Entonces la gráfica sirve más como aproximación porque a simple vista podríamos decir que tenemos dos variables independientes y solamente queda R, entonces sería una aproximación o un camino para dirigirnos en el proceso de realizar nuestra derivada. Entonces realizamos el proceso. Lo haremos en este caso solamente con respecto a R porque ya sabemos que es lo mismo. Entonces, nuestra derivada parcial de W con respecto a R equivale a nuestra derivada W con respecto a X sería 2X más 0. Entonces queda 2X. La derivada parcial de X con respecto a R sería 1 menos 0, que es igual a 1, multiplicado por 1. Nuestra derivada parcial de Y con respecto a R es 1 también, pero eso va ahorita. Eso va con este proceso, perdón, me adelanto un poco. 2y, nuestra derivada parcial de W con respecto a Y, sí, equivale a 2y, y aquí equivale a 1, como calculamos ya anteriormente que me pasé, 1. Entonces, vemos que quedan variables intermedias, entonces tenemos que sustituirlas. Igual a
o sea, la X equivale a R menos S. 2R menos 2S por 1, 1 más 2 por Y, 2R más 2S más 2S. Miren la diferencia aquí de signos. Entonces, 2R y 2R, 4R, negativo 2S y 2S equivale a 0. Entonces, nuestra derivada parcial con respecto a R de W equivale a 4R. Entonces, ya vemos por qué nuestra gráfica solamente contiene AR. De principio yo haría la gráfica así como la hicieron. Yo identificaría primero, vamos a ver una nueva página. Yo identificaría primero mi variable independiente. Vamos a poner un ejemplo. Lo equivale a respecto a X, Y, Z. Así que es la multiplicación de las tres variables. Hay una gráfica interesante. X es una X, Y, Z. Funciones con respecto a R y S, como vimos en el problema anterior. R como S. Así que todo equivale a lo mismo. R por S, vamos a decir negativo R por S, es por decir algo. Igual a R por S. Yo, a primera instancia, diría que tenemos una variable dependiente, que es W. Tenemos tres variables independientes o tres funciones intermedias que todavía comprenden variables independientes. Veamos lo siguiente, un pequeño esquema, una pequeña gráfica. E identificaría mis variables aquí en un solo cosa, mis variables independientes. De principio yo hubiera hecho mi variable, digamos que esta es mi variable dependiente, mi variable intermedia es la que contiene ya mi relación con mis variables independientes, que es con respecto a quien derivo W. En este caso W es mi variable dependiente, X, Y, Z, y variables, mis variables intermediarias. Entonces asumiría que R y S son mis variables independientes. ¿Qué pasó? Que esto es una aproximación. Vieron en el ejemplo pasado que tenemos R y S, R, S de variable, pero aquí en esta gráfica simplemente queda R porque S en el proceso se cancela. Entonces es un proceso que conlleva a derivadas parciales con respecto a X nuestra función más, eso es lo que ya vimos pasado, pero hice ese pequeño intro ahí para que vean, para que entendieran la idea. Estas son mis derivadas parciales. Estas
esta con respecto a X, esta con respecto a Y, y esta con respecto a Z. Entonces en el proceso aquí se hacen derivadas también. Y se hacen dos derivadas, una con respecto a R y otra con respecto a S de esta variable intermedia. Se hace con respecto a ellas. Se hace la derivada parcial de R y se hace una derivada parcial con respecto a S, al igual que en estos puntos. Y así quedan nuestras variables independientes. Tenemos un ejemplo aquí muy peculiar donde tenemos una función W que es de una simple variable, de una sola variable, pero X comprende o es igual a una función que contiene a R y a S. Entonces, sí, tendría que corregir esto, que serían funciones con respecto a RS. XS es igual a eso. Igual a una función es una función G con respecto a R de S, función H, RS, Z, RS. La idea estaba dirigida, pero no completamente, así que entonces concluimos que nuestras variables dependientes son R y S, a menos que en el proceso C cancelen. Entonces, sabemos ya que está nuestra dependiente, nuestra intermediaria y nuestras independientes, intermediarias, independientes. Entonces, el proceso es común, como ya vimos. Resolvemos nuestra derivada W con respecto a X. Sería 2X con respecto a X. Tendríamos nuestra derivada. No solo tenemos una función una variable intermediaria que es X. Así que ahí, entonces nuestra X, nuestra derivada de X con respecto a R equivale a U, igual que nuestra derivada de X parcial con respecto a S también es 1. Entonces, por lo que solamente tenemos que formular ya. Tenemos en este caso es una derivada normal, como dice aquí, ya que es con respecto a una simple variable en todo el problema con respecto a X, que es la única variable intermediaria que tenemos. Entonces, este valor será 2X. Nuestro valor aquí ya lo calculamos, que equivale a 1. Más respecto a S, nuestra W, nuestra derivada parcial W respecto a S, equivale, primero se evalúa la variable intermediaria que nos lleva a S, que en este caso es X. Entonces, ¿qué pasa? Queda 2X por nuestra derivada de nuestra función X
con respecto a S, que también es 1. En este caso es menos 1. Para no se vaya a... Entonces, respecto a R equivale a 2X. Reemplazamos X y nos quedaría 2R menos S. Precisión. 2R menos 2S. En este caso sería lo mismo, pero con signos multiplicado por negativo 1. R más 2S. Y tenemos nuestro problema resuelto. Como si fuera una superficie, sería derivada de manera implícita. Entonces, lo que quiere explicar esto es que nuestra función x, y, en este caso va a tomar un valor igual a 0. O sea, nuestra función es igual a 0, pero es con respecto a dos variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra función, o sea, cuando se deriva, se hace con respecto a x y con respecto a y. Entonces, se asume que se hace la derivada parcial con respecto a x, como siempre se hace. Entonces, como está con respecto, o sea, se asume aquí que nuestra x comprende un 1. O sea, que nuestra derivada con respecto a f de x, y nos da nuestra derivada parcial de nuestro w con respecto a x, que es esto, y que, o sea, y que después evaluamos a x, la derivada de x con respecto a x queda 1 más derivada de y. Entonces sí se asume que y es una función que es con respecto a x. Entonces, pero como vemos aquí, h de x, al derivarla, es el cambio. Es la derivada de y respecto a x. Entonces de aquí es donde sale la fórmula para derivar regla de cadena con para de manera implícita. Entonces aquí cruza el negativo f de x hacia el otro lado y f de y pasa aquí. Entonces eso equivale a nuestra derivada implícita. Espero que hayan entendido esta parte aquí. Que nuestra función w se deriva con respecto a x, entonces nos da nuestra función f de x, y nuestra función f de x es un valor x. Al derivar nuestro valor x nos equivale a 1. No es que f de x equivale a x, sino que, como vimos anteriormente, se realiza un proceso como este con respecto a x. Entonces nuestra variable intermedia es x. Entonces esta variable es que se evalúa en nuestro, vamos a explicarme de manera. Es como tomar nuestra función w y querer evaluar con respecto a x. Entonces esto nos da una variable, esto nos da una
una derivada parcial de W con respecto a, se toma como que X es nuestra variable intermedia. Entonces, al derivar X con respecto a X, ahí es que pasa lo de 1. Entonces, en Y el proceso es diferente porque Y tiene un valor, o sea, es igual a una función. El derivar la función, pasa esto. Perdón. Entonces, pasamos a esto. Aquí quieren evaluar nuestras derivadas parciales. Entonces, ya nosotros somos profesionales. Si derivada parcial, entonces derivamos nuestra función f con respecto, como ven aquí no hay variables intermedias, o sea, hay una variable dependiente, pero de una vez con respecto a independientes. No hay variables intermediarias, porque tampoco hay funciones que tengan restricciones. Entonces, con respecto a X, equivale a 1 más Y. Se asume que Y es una constante y se saca fuera, menos 15x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a x de nuestro logaritmo. Ustedes saben que la derivada de un logaritmo es 1 sobre lo que tiene dentro. Pero recuerden que aquí se aplica la regla de la cadena, se multiplica luego por, supone que esto es nuestra f con respecto a una g de x. Entonces ya derivamos f. Ahora falta multiplicar por la derivada de g de x. Entonces, nuestra derivada aquí dentro es 2x. Y aquí tenemos nuestro valor, que es 1 más y menos 15x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 por 2x. Voy a escribir lo mismo, pero y ahora nuestra derivada parcial de f con respecto a y equivale a 0, porque x es una constante, más se toma x en este caso como una constante y se deriva y equivale a x por 1, x menos 0 más 0. Entonces aquí no es solamente equivale a x. Esto es todo, espero hayan entendido. Muchas gracias.